¿Listo? Acá. Listo. El estudiante de quinto año de secundaria necesita aprender todo, ¿no?, los puntos resaltantes concernientes a la historia universal, desde el origen del hombre hasta nuestros días. Los, los, los hechos más importantes, pero de manera, pues, académica, en el sentido de que, profesor, pero ya llevamos la historia. Ah, muy bien, cierto. Es cierto, con vuestro profesor César Uribe, ¿para qué? De aplaudirnos las clases de nuestro profesor, ¿no? Y digo nuestro porque siempre tiene algo para que enseñarnos a cada uno de nosotros, muy a pesar de que es el director. Con él se van a sentir que vamos a hablar de un tema que de repente quizás se repite, pero no es que se repita, es que tanto la historia del Perú tiene que tener un inicio, tanto en quinta de secundaria, un punto de partida. Un punto de partida es hablar de la historia y lo que trae consigo la historia. Yo no puedo de frente hablarles de la periodificación de la historia sin antes hacerles entender qué cosa es historia y que usted es parte de la historia. Por lo tanto, van a escuchar el día de hoy algunos conceptos parecidos, por así decirlo, hasta iguales, pero cuando lleguemos a periodificación, usted va a realizar un viaje. Usted realiza un viaje por todos los hechos históricos con el profesor César Uribe, por el Perú, y conmigo por el mundo. ¿Me dejó entender? Entonces, esa es la vertiente. Empezamos juntos, pero en llegado un momento, en el aeropuerto, el profesor conoce todo el Perú y con el profesor Jesús Narro conocemos el mundo. Esa es la diferencia que antes de empezar les quiero dar a entender. ¿Qué abarca la concepción de la historia? Yo les puedo preguntar a ustedes qué es historia. Y usted me dirá, profesor, entendemos por historia aquellos relatos, aquellos hechos que pasaron de la antigüedad acerca del hombre. Claro, la historia es una ciencia social. Narra, cuenta y está cargada de fechas y datos que cada uno de nosotros hemos ido analizando. Es cierto, pero déjeme decirle que usted es parte de la historia. La historia estudia, analiza, ¿no? Está dada, ¿no? Y explica, ¿no?, desde los orígenes del hombre hasta nuestra actualidad. Eso quiere decir de que también estamos hablando de ti. Por eso es que en este esquema usted va a ver y visualiza imágenes, pinturas realizadas por los primeros hombres, ¿no?, con imágenes resaltantes de cada una de las edades según la propia historia, en este caso, edad media, edad antigua, edad moderna, edad contemporánea, ¿no?, y la edad actual. El cuadro que falta, ahí va tu foto, porque tú haces historia. En cada momento tú haces historia. Entonces es una historia constante. En este momento usted está haciendo historia. Usted mira, no, profesor, estoy haciendo mi clase de historia universal. No, estás haciendo historia. ¿Por qué? Porque el próximo año, yo estoy seguro, y Dios es grande, y ojalá que sí, de que esto va a cambiar, de que tú vas a llevar, va a haber otra forma de llevar las clases, de que volveremos a tener clases presenciales a futuro, y que sobre todo, pues, nos veremos, conviviremos de nuevo, quizás no los mismos, quizás diferentes, quizás con otras personas, pero tú serás de la generación que en un determinado tiempo de la historia hizo clases a distancia, hizo clases virtuales. Por eso es que estás haciendo historia. Y vas a ser objeto. Por ahí escucho un audio, por favor, háganme un servicio bien grande. Bloqueen sus audios. No quiero tener que bloquearles las acciones a ustedes. ¿Sí? En la explicación, cualquier explicación, vamos acá. Vamos a detener. Silenciamos a todos. Sí, muy bien. Alguien se olvidó de desactivar sus. Muy bien. Decíamos y hablábamos de la historia en este caso. Y un concepto, por llamarlo, porque no merece llamarlo urbano este concepto, definitivamente que no, pero vamos a llamarlo así como para entender y darle el cliché al estudiante de quinto año de secundaria, darle, como se dice, como anillo al dedo, ¿no? La historia es todo aquel estudio que intenta demostrar qué cosa, ¿no? Cómo ha sido la vida de los seres humanos en la Tierra, desde sus orígenes hasta la actualidad. Un concepto claro dado, pero que tiene relación, ¿no?, con los procesos que se presentan en la vida. Por ejemplo, digamos, a nosotros nos interesa conocer nuestro pasado. No, profesor, de repente quizás usted no es mucho de querer conocer la historia, pero déjeme decirle que necesitamos aprender del pasado.
y estamos sujetos a eso. En todo momento, en la frase de abajo, y lo va a leer Loya, fuerte y claro. Loya, léelo, hija, por favor. ¿Qué dice? Porque creemos, continúa, Loya. Porque creemos que es la única manera de entender el presente, como si te enamoras de alguien del que no sabes absolutamente nada y se negará a darte datos de tu pasado. Esa relación no funcionaría. Exacto. No creen, pero hoy en día lo comprobamos. Nosotros hacemos historia cada momento, en cada situación que se nos presente en la vida. Por eso me gusta la historia, porque a través de la historia también puedo resolver esos problemas. ¿Me dejo entender? Es necesario saber el pasado de una persona para poder conocerlos, porque tenemos que enamorarnos de lo que trae consigo, si no esa relación no va a funcionar. Imagínense que para el amor hay que aplicar historia. ¿Y por qué? ¿Y cómo la aplicamos? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Primero entendiendo qué cosa es la historia y después por qué estudiamos historia. Aquí vamos a entender y ser claros en esto. Si bien es cierto, es una disciplina de las ciencias sociales, es una ciencia social que estudia y relata los acontecimientos del pasado de la humanidad, desde sus orígenes hasta la actualidad. Y tenemos el dato, podemos darnos el dato, pregunta de examen. Vamos a encontrar el término Etiopía, que en griego, que significa historia, por lo tanto, se define como tal, el significado de investigación, información, lo vamos a tener, se va a presentar. Sabiendo esto, vamos a entender, ojo, que la historia es una ciencia social. Ah, muy bien, más adelante aclaramos por qué es una ciencia social. Pero aclaremos primero por qué hacemos historia y por qué la tenemos en nuestras vidas. ¿Para qué estudiar historia, profesor? Lo dijo alguien en un determinado tiempo. Aquel que aborrece su pasado, aborrece su historia, tiende a cometer los mismos errores. ¿Me dejó entender? Por lo tanto, si en un anterior, bueno, que les va a pasar a ustedes, se van a enamorar y van a cometer algunos errores, pues en la siguiente ya no deben cometer los mismos errores. Deben evitar esos errores. Y ahí están haciendo historia. ¿Por qué? ¿Para qué estudiamos historia? Estudiamos historia para conocer el pasado, entender el presente que nos está pasando y proyectarnos hacia el futuro. Una oración que por tiempos ha venido sembrándose en muchas personas. El encargado de la siembra también se suma a ello, es quien les habla, los profesores de historia. Sumamos eso, el concepto de historia. ¿Por qué estudiamos historia? Para conocer el pasado, entender el presente y proyectarnos al futuro. Ejemplo, en el enamoramiento, ¿no? Conozco el pasado de esa persona, comprendo por qué así es esta persona y al futuro me proyecto. Si me conviene o no me conviene, ¿eh? Ojo. Qué práctico, qué cruel, pero aplicamos historia en nuestras vidas. Tengo un problema en casa con mis padres, tengo un problema con un amigo, aplico historia. Aplico historia, profesor, me cuesta. Es que los seres humanos así no valoramos nuestro pasado, ¿no? Y eso es lo que yo quiero compartirles con ustedes. Hace un ratito les dije una gran interrogante. La historia como ciencia social. Si bien es cierto, hablar de una ciencia social es hablar de la sociedad y de todas las manifestaciones culturales. Pero hay algo que deben entender y conocer, que la historia como ciencia social necesita de ciertas categorías, diría mi profesor, ciertas categorías. El querer buscar el descubrimiento de la verdad. Exacto. Con la historia podemos saber y conocer tal cual como pasaron los hechos. Emplear métodos. El método es un aporte importantísimo para que la historia sea una ciencia social. Aplica métodos, hace análisis, critica, hace investigación. Todos esos aspectos le dan la firmeza, le dan la base, la fortaleza para que la historia sea una ciencia social. Profesor, escuché hablar por ahí en YouTube, en Facebook, de que la definición de la historia como ciencia social todavía está en debate, todavía está en cuestión. Claro, yo les estoy mostrando un punto de vista que yo comparto en este caso. Ahora que tú investigues y veas, analices y compruebes y seas autodidacta, que vengo diciéndote hace 2 años atrás, y compruebes otra cosa, pues bien, va a ser lo que tú vas a aceptar. Y voy a tener que ser respetuoso con lo que tú estás
pensando y el postulado al cual te vas a inclinar. ¿Me dejo entender? Es como la religión. Tú congregas en la iglesia católica, yo congrego en la iglesia cristiana, pero tenemos que respetarnos. No porque congreguemos en diferentes iglesias vamos a estar peleados. No, jamás. ¿Me dejo entender? Entonces, estas categorías hacen que la historia sea una ciencia social. El encargado de armar, de crear, de reconstruir es la palabra. La historia es el historiador. Ahora el historiador necesita de la ayuda de otras cosas. Una de las principales ayudas van a ser las ciencias auxiliares, pero esa es la ayuda para analizar un objeto. Pero dentro del objeto de estudio, que va a estar la misma historia o lo que encuentre, esos objetos, aspectos o cosas que encuentre van a ser considerados como fuentes. Las fuentes van a ser conocidas, ojo, pregunta de cajón, pregunta de examen, usted está tomando nota, pregunta de examen, las fuentes son la materia prima para el historiador. Y el historiador hace la labor de detective para poder reconstruir historia. Hasta antes que se descubriera la escritura cuneiforme que nos brindaron los sumerios, que se acordará, es lo primero que hacen los sumerios en brindarnos, la escritura cuneiforme, la historia era una sola. O sea, la historia como tal, no había periodificación, que es lo que yo quiero compartir el día de hoy. No había periodificación. La prehistoria era reconstruida en base a las fuentes de información, a esa materia prima, aquello que el historiador busca, encuentra y analiza, busca, encuentra y analiza, y lo hace hablar. Por ejemplo, en la prehistoria, ¿no? En la prehistoria, ¿no? Alison Torres, visualizas lo que estoy compartiendo en la cámara, no en la pantalla. Sí, profesor. ¿Ves el remate que tiene acá? ¿Qué animalito es? ¿Lo que tiene usted en la mano? Exacto. ¿Logras ver? Sí, sí veo, pero no sé qué. Es un búho, es una lechuza. Una lechuza. Exacto. Bien. Entonces, esos materiales son los que el historiador hace hablar y reconstruye la historia. Cuando se descubre la escritura cuneiforme, eso cambia. Eso totalmente cambia. Porque de ahí para adelante va a ser la historia propiamente dicha. Porque hay un documento, hay una información del cual cuenta y narre cómo pasaron los hechos. Pero de ahí para atrás se va a conocer como la prehistoria. Entonces el historiador necesita de esa materia prima, las fuentes para reconstruir la historia. Entonces, por lo tanto, el historiador recoge las huellas, hace el trabajo de un detective para resolver un hecho o lo que ha ido encontrando. Miren el trabajo del historiador sumado al trabajo de los arqueólogos, de los paleontólogos, de los antropólogos, ¿no? Y vamos a ver por qué. Dentro de ese entorno de fuentes que van a haber fuentes directas, ¿no? O primarias. Estas van a ser testimonios elaborados con la finalidad de tener la información adecuada. La fuente directa tiene sus propias características y las fuentes primarias o indirectas, por así decirlo, o indirectas también tienen sus propias características. Directas o primarias, de la misma mano de lo que se ha reproducido. Un ejemplo, una crónica. La crónica de Pedro Cieza de León, la crónica de Juan de Betanzos. Estos cronistas narraron lo que vieron en ese momento, en tiempo real, en tiempo actual. De repente alguno de ustedes quiere hacer una crónica de la clase del profesor Jesús Narro, y ahorita está escribiendo. El profesor Jesús Narro nos dio las indicaciones, llamó la atención por la cámara, nos indicó, nos sugirió, ¿no? Y de aquí más adelante, esa crónica, lo que usted escriba, del momento actual, del momento real, pasará a ser una fuente directa. ¿Por qué? Porque narra, cuenta el hecho. Igualito es una crónica. Las inscripciones, por ejemplo, vemos inscripciones nórdicas, ¿no? En este caso, ¿cómo sabemos que hubo un dios? En un determinado tiempo los germanos, los mal llamados bárbaros, los vikingos tuvieron dioses, en este caso, como Odín, ¿no? Es gracias a estas inscripciones.
a estos grabados, estos petroglifos, como se dice. Gracias a ellos podemos tener una información directa de los hechos, imagínense. Ahora, entre las fuentes indirectas están todas las fuentes que no provienen de una intención directa o de la propia actividad. Pero ojo, tener en cuenta acá, por ejemplo, si digamos más adelante, vamos a retroceder acá, ¿ya? Más adelante, digamos, Jamie, van dos, Jamie, vamos a agrandar acá. Su micrófono está mal, profesor. Ah, su micrófono está mal. A mil disculpas. Muy bien. Atención. Sí, profesor. Muy bien. Atención. Visualiza la pantalla en la parte donde dice crónicas, ¿no? Crónicas pasadas. Los primeros, dice, ¿cierto? Pero tiene una descripción media rara, ¿no? Por ejemplo, en esta parte que dice Pano, la de Santo Domingo, ¿no? De Agustín, sacerdote, y Diego Fernández como nuestras, ¿qué más dice? No se entiende, ¿cierto? No. Cierto. Necesitamos haber estudiado, prepararnos una rama de la epigrafía, más o menos para ir entendiendo estos textos antiguos, ¿cierto? Atención también. Pero los españoles tenían una peculiar forma de escribir, ¿no? Ahora, hay historiadores que analizan estas crónicas y la transcriben a un lenguaje actual, ¿cierto? Que te brindan toda la información posible. Que te brindan la información, ¿cierto? Que te dan esa información. Ahora, esa es una fuente directa. Profesor, pero si está consultando el libro directo, está bien. Pero como está traduciendo como tal, pasa a ser una fuente indirecta, ¿no? Pero también es de buena mano, también se considera como tal. Vamos a continuar acá, minimizamos acá. También se considera como tal, pero se considera como fuente indirecta. Entre otras fuentes que no van a ser catalogadas dentro del marco de directas o no directas, ¿no? Vamos a encontrar todas estas materias primas. La escritura cuneiforme, restos fósiles, restos arquitectónicos, alfarería o cerámica, como lo queramos entender como tal. Como también vamos a encontrar utensilios, vestimentas, sepulcros, caminos, carreteras, instalaciones, punta de lanzas, collares, etc. Todos esos restos que han dejado nuestros antepasados son considerados parte de la fuente. Son la materia prima para el historiador como tal. Y cada uno de ellos proporciona cierta información. Cierta información. Ya, pregunta abajo. Cierta información que nos ayuda a entender y conocer el pasado de cada una de estas cosas. ¿Sí? A ver, chicos. Y ahí vamos a ir entendiendo también algunos documentos que son propicios y que son parte también de ello, que narran, cuentan. También es una información, pues, que hoy en día se tiene. Hasta hace tiempo teníamos un esquema de fuentes de la historia, ¿no? Este esquema, hasta hace un tiempo, estaba permitido dentro de las primarias. Dentro de las primarias estaban las no escritas, las escritas, y las secundarias, todos aquellos libros. Conforme fueron pasando los años, esto se fue acomodando, por así decirlo. Tenemos dentro de las fuentes de la historia, fuentes materiales, fuentes orales tradicionales, fuentes escritas o documentales, como también fuentes electrónicas. Las fuentes audiovisuales no quedaron descartadas, no quedaron de lado para nada. A lo contrario, fueron sumados y se sumaron. Por eso que tenemos fuentes gráficas audiovisuales, también las fuentes orales dentro del marco. Este esquema hemos venido aprendiendo en la primaria, en el primero y secundaria, y ahora lo vemos. Ojo, que dentro de las fuentes materiales vamos a encontrar aquellas que se pueden transportar, o sea, son de móvil, o sea, de movilidad, y aquellas pues monumentales que no se van a poder mover, en este caso, que no se van a poder transportar. Este esquema de las fuentes fue propio y explicado
años anteriores. Y el día de hoy estamos retomando y recordando un poquito, ¿no? Cada uno de estos hechos. Vuelvo a llamar. Cada uno de estos hechos. De manera gráfica, cada una de estas fuentes, tanto materiales, fuentes orales, fuentes tradicionales, fuentes documentales, fuentes electrónicas, hoy fuentes electrónicas que utilizamos a diario, ¿no? Entramos a Google y ingresamos, es una fuente, ¿no? Que sirve al historiador en cierto modo, pero que no es directo. Recuerden ustedes, porque yo investigo algo, lo subo a internet y puedo pues continuar con mis aportes a la historia. Muy bien, y así vamos a ir encontrando diferentes fuentes. El historiador tiene que tener nociones de muchos aspectos, pero sobre todo de otras ciencias. Por ejemplo, digamos, el arqueólogo encuentra un hueso, el arqueólogo puede definir que el hueso es de un animal o es de un hombre. ¿Pero de qué animal? Ahí sí viene la gran interrogante para el arqueólogo. Necesita que un paleontólogo revise el hueso. Y si es un hueso humano, tiene que llevarlo también, en este caso, un antropólogo. Imagínense. Necesita de otras ciencias para poder reconstruir la historia. Entonces la historia necesita pues un apoyo. Eso quiere decir que no camina coja. Ojo, el hecho de que necesite un apoyo no quiere decir que esté cojeando la historia, a lo contrario. Necesitan un apoyo para poder reconstruir la historia, para poder reconstruir nuestro pasado. Es importante de estas ciencias como tal. Y dentro de esas principales ciencias auxiliares vamos a tener la geografía, la cronología, la antropología, la arqueología, la paleontología. Y cada uno de ellos tiene un estudio objetivo. Sergio, cuéntanos, léenos qué dice la geografía, hijo. Sergio González. Ubica lugar o escenario donde se produjeron acontecimientos históricos. Exacto, importante. El arqueólogo tiene que saber. La geografía le va a permitir saber el espacio exacto. Hoy en día, por ejemplo, cuando a mí me tocaba en los museos explicar el lugar del complejo arqueológico de Huaca Rajada, anexo Zipán, tenía que explicar y utilizaba la geografía para explicar. ¿Cómo puedo saber? Usaba los planos, la ubicación, y me daban un membrete que tenían que leer y decía, ¿no? El complejo arqueológico de Huaca Rajada se encuentra ubicado en el departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo, distrito de Zaña, caserío de Huaca Rajada, anexo Zipán, y la gente se ubicaba. Aquel que conocía, sí, usted está diciendo la verdad. Imagínense todavía. O sea, la geografía sirve al historiador para dar algo a ciencia cierta, algo veraz. Apoya. Sandro Rojas, cuéntame, ¿qué dice la antropología, hijo? Antropología, ¿no, profe? Sí, exacto. Profesor, hijo. Estudia los diversos tipos humanos atendiendo a sus caracteres físicos. Exacto. Estudia los tipos de humanos, imagínense, para saber si es mujer o no. Por ejemplo, para saber el sexo de un hueso necesitamos de la paleontología. Lizarbe, cuéntame, hija, ¿qué dice la paleontología? Lizarbe. Daisy, ayúdale a Lizarbe, por favor. Profe, Ayúdale a Lizarbe, por favor. Paleontología, hija. profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, Aicha. Profe, voy a entrar de una computadora ahorita porque mi teléfono se apaga. ¿Me acepta, Ok, porfa? no te preocupes, Aicha. Daisy, seguimos. Estudia restos fósiles humanos, animales, vegetales de especies ya extinguidas. Exacto. Netamente se focaliza en el estudio de esto. Restos fósiles, o sea, los huesos de humanos, de animales, vegetales. O sea, el paleontólogo es el que define, encuentra un hueso y dice, mire la capacidad de un paleontólogo. Esto es de animal, esto es de humano, esto es de mujer y esto es de hombre. Imagínense, este es de macho y esto es de hembra. Esa capacidad que tiene. Entonces, la historia necesita de ciertas ciencias para reconstruir la historia. Una de ellas es la sociología. También, les decía hace un momento, para leer estos textos necesitamos de la paleografía, ¿no? También necesitamos de la antropología, ahí está, el estudio de los huesos, también, mira, una ciencia social que estudia al ser humano,
y en todas sus dimensiones, la arqueología. Hace poquito han hecho un cambio de moneda, ¿no? A propósito del bicentenario que se viene. Y también esto tiene su estudio, que es la ciencia de la numismática, el estudio de las monedas, medallas. La astronomía, ¿no? La arqueastronomía, otra ciencia importantísima. La geografía, de la cual hemos hablado. La psicología ayuda a comprender muchísimo el comportamiento de las sociedades, cómo se han ido comportando, ¿no? En el proceso de desarrollo histórico, en este caso. La hermenéutica, ¿no? La hermenéutica da un aporte importantísimo, muy aparte de ser la base del estudio de los métodos, ¿no? La que va a criticar, la que va a posicionarse dentro de una investigación importante, la hermenéutica. La economía, importantísimo. Recuerden ustedes que la economía, el estudio de la economía de las sociedades, ¿no? Hoy en día podemos saber, ¿por qué entendemos que la base de la economía hasta antes de la Edad Media, o sea, de la Edad Media hacia atrás, fue la agricultura? Porque fue la mayor base de la economía, ¿no? Con la agricultura extraían el producto y hacían el trueque, el intercambio. Fue la base de la economía en las sociedades. Era el sostén de las sociedades, imagínense. La astronomía, ciencia que estudia los cuerpos celestes, las estrellas, que siempre fue mucho llamó la atención para el estudio para el siglo XVI, siglo XVII en adelante, que se va a empezar a hacer más objetivo el estudio de la astronomía. Acá quiero llegar. ¿Por qué les dije que de aquí para atrás va a ser muy similar y muy parecido el contenido? Lógico, va a ser muy parecido, muy similar, porque hasta el momento hemos visto la historia. Tenemos que tener un inicio. El inicio nos junta a todos, pero de aquí para adelante nos desvía. Vamos a usar la periodificación histórica europea, la cual divide la historia en dos. Tiene sus dos divisiones, la prehistoria y la historia propiamente dicha. La prehistoria, todo lo que el historiador ha ido armando en base a los recursos, a la materia prima que ha ido obteniendo y que se le ha ido presentando en un determinado tiempo de la vida y en lo que él ha ido descubriendo también. De ahí para adelante, la escritura cuneiforme, eso quiere decir que un hecho histórico va a caer así como un relámpago que llega a la tierra y pausa las cosas, igualito, va a pausar la prehistoria y de ahí en adelante prácticamente va a surgir la historia propiamente dicha. La escritura cuneiforme es la encargada de hacer esa brecha. Profesor, ¿quiere decir que un hecho histórico condiciona el desarrollo de la historia? Exacto. La Edad Antigua, que es uno de los periodos más largos, una de las etapas más largas, a pesar de ser la primera, pues termina con la caída de Roma de Occidente. Ojo, Roma de Occidente, ¿eh? El Imperio Romano en un determinado tiempo de la historia se divide en dos. Usted se acordará. Entonces, esto va a permitir que pues, el historiador de una u otra forma pues, vaya entendiendo, no solamente con un hecho histórico, sino con varios. Se suma el descubrimiento de América, se va a ir sumando diferentes hechos, por ejemplo, cuando termina la Edad Media. Inicia la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Occidente. Termina la Edad Media con la caída de Constantinopla, que es el Imperio Romano de Oriente, ya no de Occidente, de Oriente, con el descubrimiento de América, con el fin de la Guerra de los 100 años. Pregunta que va a venir en el examen, usted ya está tomando nota. En su folder o en lo que usted tenga tiene que ir este cuadrito, porque es su Biblia para aquí en adelante lo que vamos a ir hablando. ¿Me dejo entender? Y usted va a ir convirtiendo los años en siglos. Ya voy entendiendo, profe, por qué la Edad Moderna abarca del año 15 al siglo XVIII, del siglo XV al siglo XVIII. Todos esos aspectos usted tiene que ir teniendo e ir anotando. ¿Me dejo entender? La Edad Moderna prácticamente termina con la Revolución Francesa, que marca un hecho trascendental donde los estratos sociales cambian, la burguesía se posiciona, acaban con ese antiguo régimen, que más adelante nosotros vamos a ir hablando, Dios mediante, este año, queridos estudiantes. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? ¿Por qué están tan calladitos? Vamos a ponerle pausa acá.